Bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y en este nuevo episodio, quiero mostrarte el proceso que realicé para instalar un micrófono ecualizador en una guitarra, que ya tenía instalado otro ecualizador con medidas muy diferentes. Así que si te gusta la idea quédate, y empecemos. En este caso, estaré trabajando sobre esta guitarra Yamaha, la cual ya tenía instalado un preamplificador que el cliente nos ha pedido cambiar. Así que para ello, voy a tener que tapar el orificio ya existente, por medio de una madera de la misma especie, con el objetivo de dejar la menor huella posible. Después de haber hecho las medidas correspondientes, me di cuenta que solo es necesario tapar una parte de cada extremo. Por lo tanto, voy a pegar dos pequeñas piezas en cada lado. Para esta operación, voy a utilizar pegamento blanco tradicional para madera, y pegamento instantáneo para reforzar. Realizada esta operación, procederé a marcar las nuevas medidas para el orificio correspondiente del nuevo ecualizador. Una vez marcada la zona, empezaré a quitar el material sobrante, utilizando una pequeña sierra, y diferentes limas y lijas. Posteriormente, me aseguraré que el ecualizador ingrese con facilidad, y realizaré las perforaciones para los tornillos de sujeción. Terminada esta etapa, empezaré con la parte estética. Para ello, empezaré a quitar y pulir la zona de los injertos de madera y procederé a tapar los antiguos agujeros de los tornillos del ecualizador anterior, por medio de unas clavijas de madera. Seguido de esto, continuaré puliendo toda la superficie por medio de diferentes lijas, y aplicaré un par de capas de sellador lijable nitrocelulósico, con el objetivo de rellenar cualquier imperfección. Cuando el sellador esté seco, procederé a pulir con una lija 600 toda la parte de los aros de la guitarra. A continuación, procederé a empapelar las tapas tanto superior como trasera, ya que más adelante voy a aplicar un poco de color, y un par de manos de laca transparente. Realizado este paso, voy a preparar un poco de color semejante al que la guitarra posee, para tratar de ocultar al máximo los injertos hechos anteriormente.
Para esta mezcla, estaré utilizando thinner, colorante en polvo de color pardo claro, y un poco de sellador nitro. Realizada la mezcla, se procede a aplicar un par de manos con pistola hasta obtener el mejor resultado posible. Una vez igualado el tono en la zona de reparación, daré un par de manos de laca brillante, para proteger todo el acabado. Para esta operación, utilizaré 50 ml de laca catalizada, y 2.5 ml de catalizador. Es muy importante, que antes de aplicar la laca se lije de manera muy delicada y superficial, toda el área a pintar por medio de una lija número 1000, con el objetivo de preparar la superficie y mejorar la adherencia de la laca. Una vez aplicadas 2 manos de laca brillante, este es el resultado obtenido. A continuación, procederé a quitar el empapelamiento y a instalar el jack de entrada del ecualizador. Terminado este paso, solo hace falta cambiar el micrófono del puente por el nuevo. Para ello, y como siempre, realizaré la marca de la altura que tienen las cuerdas en el hueso. Una vez retirado el micrófono anterior, insertaré el nuevo, el cual en esta ocasión es de tipo flexible, así que necesitaré hacer un segundo orificio para introducir la punta sobrante de esta barra piezoeléctrica. En este momento, solo me hace falta conectar todos los cables al ecualizador, y sujetarlos internamente por medio de una brida de plástico, y la ficha adhesiva que está pegada en la tapa trasera. En este punto terminaré la instalación, insertando los respectivos tornillos de sujeción. Terminado todo lo anterior, este trabajo puede darse por concluido. Pero antes me aseguraré de que todo esté funcionando perfectamente, así que para ello verificaré el funcionamiento del afinador incorporado que trae este preamplificador, ya que si capta el sonido de las cuerdas, significa que todo está funcionando perfectamente. Con esto hemos llegado al final de este episodio. Y como podemos notar, el resultado ha sido muy exitoso, ya que a pesar que los orificios eran muy diferentes, el cambio junto con los injertos de madera, son muy poco notorios. Si este video fue de tu agrado, no olvides dejar tu like, y sobre todo suscribirte al canal para apoyarme. Hasta la próxima.